idea entonces, ¿cuál es? Que hablemos de todo lo que tiene que ver con genética. ¿Qué han escuchado ustedes de genética? ¿Qué saben de genética? Esa es nuestra práctica 8. ¿Qué sabemos de genética? ¿Qué será eso de genética o qué estudia? ¿Qué han escuchado ustedes sobre genética? ¿Han visto algo de eso en el curso de biología de pronto? Los escucho. ¿Sí? Estudia los genes. Sí, yo Bien, he tiene visto que ver con los genes. sobre las enfermedades genéticas que son transmitidas de generación en generación. Bien, Esas, perfecto. Ok, Carolina, ¿iba a decir algo más, perdón? no, doctora, que son las, específicamente eso es lo que he trabajado en la materia de biología. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, como nos dicen acá en la guía, entonces, la genética nació con Mendel. Yo creo que siempre que vemos algo de genética nos lo relacionan con Mendel, ¿cierto? Entonces, resulta que Mendel fue quien planteó todas las bases de la genética que conocemos hoy en día. Cuando hablamos de esos cruces de genética, realmente todo eso partió con Mendel, ¿cierto? Luego surgió la biología molecular. A partir de investigaciones en laboratorios, allí se descubrió como tal el material genético. Recordemos que el material genético tenemos de dos tipos. Tenemos el ADN y tenemos el ARN, ¿cierto? Entonces, esa biología molecular complementó mucho más todo lo que tiene que ver con genética, ¿cierto? Y como nos dice Carolina, entonces la genética se unió demasiado con las ciencias básicas, pero también con la aplicación en medicina. ¿Por qué? Porque surgieron enfermedades que tienen como base, es decir, es más, la mayoría de enfermedades tienen una base genética, es decir, un defecto o un error en ese material genético que es el ADN o el ARN, ¿cierto? De esa forma, entonces, la genética es esa ciencia que estudia todos los fenómenos de la herencia y su variación, todo lo que tiene que ver con material genético, ADN o ARN, y cómo se presentan variaciones que pueden llevarnos a tener diferentes enfermedades, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de genética, hablamos de algo, de una estructura molecular bastante compleja que son los cromosomas. Los cromosomas, estos que tengo acá, ¿están viendo la pantalla? ¿Me cuentan si están viendo el informe, porfa? ¿Sí vemos la imagen de los cromosomas? Sí, señora, la Ok, estamos vale, viendo. gracias. Listo. Entonces, los cromosomas están constituidos por una molécula de ADN, es decir, esto que son cromosomas, todo son ADN, ¿cierto? Ese ADN mantiene la estructura, la integridad con ayuda de otras moléculas, básicamente de proteínas. Esos cromosomas se encuentran en el núcleo de las células y ellos son los que almacenan y transmiten la información genética a la descendencia, ¿cierto? Cuando la célula se divide, entonces esa información genética pasa de una célula a la siguiente. ¿Listo? Entonces esos son los cromosomas. Aquí en esta imagen tenemos cromosomas homólogos. Estos dos cromosomas decimos que son homólogos. A cada bracito de ese cromosoma le llamamos cromátida hermana. Esto es una cromátida y esto es otra cromátida, ¿cierto? Los cromosomas están formados, como ya les dije, por ADN, ¿cierto? Por material genético que es ADN. En ese ADN cada partecita es un gen y decimos o hablamos de alelos dominantes y alelos recesivos. ¿Qué quiere decir eso de los alelos dominantes y recesivos? Gen es una secuencia específica de ADN, ¿cierto? Entonces, dentro de esa secuencia, una partecita específica de ese gen que codifique para una característica determinada es un dominante. Por ejemplo, ¿para qué característica puede codificar? Para el color de los ojos. En el ser humano ya sabemos que es dominante el color de ojos café. Por eso es que la mayoría de la población tiene ojos color café, ¿cierto? Entonces ese es el alelo dominante. Y el alelo recesivo, es decir, el que no es dominante, el que no se expresa sobre el otro, ese se llama recesivo y sería, por ejemplo, los ojos color verde, ¿cierto? Los ojos claros, sobre todo los ojos que tienden a ser como más grises, azules, ellos tienden a ser mucho más recesivos o son codificados por genes que son más recesivos. ¿Listo?
Aquí estamos viendo par de alelos distintos para un mismo gen. Entonces, si es el gen del color de los ojos, que es el que estamos hablando, entonces miremos acá. Nos dice que en esta cromátida y en esta cromátida de este par de cromosomas homólogos, vamos a tener entonces un dominante que sería A mayúscula y un recesivo que sería A minúscula. Si tenemos esto que se llama genotipo, cuando con letras identificamos un gen determinado, unos alelos de un gen, entonces decimos que si tengo A mayúscula y A minúscula, significa que la característica que se va a notar mucho más, lo que se va a evidenciar es esa A mayúscula. Para los ojos sería ojos color café, ¿cierto? Que les dije que son los dominantes. Ya ahorita con unos ejemplos tenemos que profundizar un poquito más. Bueno, ya les dije que los genes se localizan en esa molécula de ADN, que es la que tiene toda la información biológica, que está almacenada en una secuencia de nucleótidos. Dentro de cada cromosoma, dentro de cada una de estas estructuras que estábamos viendo acá, se encuentran las unidades de la herencia, que son esos genes. Cada colorcito, cada bandita que está acá es un gen que codifica para cada una de las características que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Listo? Ya les dije entonces que eh, ahí está esa molécula de ADN. Esa molécula de ADN se transcribe a una molécula de ARN y ese ARN sintetiza proteínas. Por eso están como ligados esas tres moléculas, ADN, ARN y proteínas. Cuando hablamos de alelos, y esto sí quiero que lo tengamos como muy claro, alelo, que acá se los colocaba también, ¿cierto? Alelo dominante, alelo recesivo, que son como las formas que puede tener un gen. Entonces, esos alelos son precisamente las variaciones que pueda tener un gen. Un alelo es la forma que toma un gen, así como se les estoy diciendo acá, ¿cierto? Entonces puede ser alelo para color de ojos café, alelo para color de ojos azules, ¿cierto? Son las formas que tiene ese gen. Aquí nos dan un ejemplo, el mismo de los ojos. Nos dicen, por ejemplo, los colores de los ojos azul, verde, negro, gris, en el ser humano son alelos para el gen de color de ojos, ¿cierto? En ese sentido, un organismo con dos alelos exactamente iguales, las dos mayúsculas, ¿cierto? O las dos minúsculas, cuando son los dos igualitos, mayúsculas, decimos que son dominantes. Y cuando son los dos igualitos en minúscula, decimos que son recesivos. En este caso decimos que son homocigotos para ese carácter. ¿Cuál es el carácter? Color de ojos. Entonces, cuando los dos son mayúsculas, es decir, dominantes, o cuando los dos son recesivos, minúsculas, es decir, recesivos, entonces decimos que son homocigotos para ese carácter que es color de ojos, ¿cierto? Ahora, cuando un organismo tiene un alelo dominante y uno recesivo, como esto que tenemos aquí, una mayúscula y una minúscula, decimos que es heterocigoto para ese carácter. ¿Para cuál carácter? Color de ojos. ¿Listo? Así, cuando lo tenemos así, heterocigoto, cuando una es mayúscula y otra es minúscula, allí hablamos de esa dominancia que les mencionaba ahora. Un gen dominante es aquel que se manifiesta en el fenotipo. Entonces, si el color café es R mayúscula y si el color azul es R minúscula y si tenemos esto que está acá, que es un heterocigoto, obviamente quien va a ser dominante entonces va a ser el color café, ¿cierto? Ya sea en un organismo homocigoto o heterocigoto, mientras que un gen recesivo es aquel que solo se manifiesta cuando el organismo es homocigoto. Solo aquí mírenme las minúsculas. Ese color, por ejemplo, si es azul de ojos, solo se va a manifestar cuando vamos a tener este genotipo que tenemos aquí, es decir, que las dos sean minúsculas y que sea homocigoto recesivo, las dos. Siempre que haya una mayúscula, ya me cambia y ya me va a hacer dominante esa letra mayúscula. ¿Listo? Aquí les coloqué entonces unos videos que es importante que los revisen, nos hablan de genética y demás, y vamos a entrar en esta actividad que es la que quiero que desarrollemos. ¿Listo? Aquí nos dicen, lea la información de los siguientes caracteres humanos hereditarios. Vamos a mirar algunas características en nosotros que a veces como que no nos percatamos, como que no, ni pensamos cómo las tenemos y por qué las tenemos y eso como de dónde viene, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cada una de esas características y al final hay una tablita, si ya vieron entonces la guía, al final hay una tablita que ustedes van a completar, ¿listo? Entonces,
No sé si hasta aquí es claro o hay alguna pregunta. ¿Es claro? Para mí ha sido claro, Ok, tutora. gracias, Carolina. Ok, Nayeli, perfecto. Entonces, vamos a mirar cada una de esas características y luego desarrollamos la actividad. El enrollamiento de la lengua, así como estamos viendo en la imagen que tenemos acá, ¿cierto? Parece como algo muy básico, como muy simple, pero es una característica de tipo genético, es decir, el poder enrollarla o no depende totalmente de unos genes. Entonces, algunas personas tienen la capacidad de enrollar la lengua en forma de U, como lo estamos viendo ahí. Esa capacidad se conoce como enrollamiento de la lengua y es causada por un alelo dominante, que aquí llamamos U, un gen dominante U, un alelo de ese gen. La persona que no posee ese alelo solo puede curvar la lengua, es decir, no puede enrollarla como tal. Entonces, ¿qué alelo es el que presenta la dominancia? En la mayúscula, ese es el alelo dominante, ¿cierto? Y la dominancia es que la persona pueda enrollar la lengua. Cuando el alelo es recesivo, aquí lo identificamos con la minúscula, la persona no puede enrollar la lengua. Aquí dice, con la ayuda de un compañero de laboratorio o un espejo, vamos a terminar la característica y se registra en la tabla final. Eso es como la tarea que van a hacer ustedes, ¿listo? Pero por ahora estemos atentos solo como de la característica. La separación de los lóbulos de las orejas. Miremos acá que hay personas que tienen el lóbulo de la oreja despegado, mientras que otras lo tienen pegado, ¿cierto? Esto es una característica de la piel que forma la oreja y parte de la cara, ¿cierto? Entonces, hay un alelo dominante, aquí lo llamamos L mayúscula, determina que los lóbulos de las orejas estén separados, es decir, que no estén adheridos completamente a la cabeza en la parte izquierda de la figura, es decir, esta que está acá, no está completamente adherida, ¿cierto? En algunas personas los lóbulos están adheridos totalmente a la cabeza, como que se continúa, ¿cierto? Acá lo vemos. Es la imagen de la derecha. El que estén los lóbulos de las orejas adheridas es una condición homocigótica determinada por un gen recesivo. Entonces, cuando lo tenemos separado es dominante y cuando está pegado es totalmente recesivo. Esa sería la siguiente característica. El pulgar en escuadra, el dedo pulgar. Cuando hacemos este gesto como está ahí en la imagen, entonces, ese pulgar en escuadra también lo llaman hiperextensibilidad del pulgar. ¿En qué consiste? Algunas personas pueden extender la primera falange del pulgar, es decir, la parte como más distal del dedo, la parte de la punta del dedo, por así decirlo, del pulgar, algunas personas entonces pueden extender la primera falange de ese pulgar, volviéndole casi 45 grados en relación al eje normal del dedo. Esa es una condición que está determinada por un alelo que es recesivo. La característica en este caso está marcada por un alelo recesivo. Por el contrario, algunas personas pueden separar el dedo pulgar hasta formar un ángulo de 90 grados, lo cual está determinado por un alelo dominante P. Vamos a mirar entonces. Aquí están los rasgos mendelianos. Todo esto es mendeliano, como les decía, Mendel fue quien empezó a hablarnos de genética y de esas características que eran transmisibles de una generación a otra. Aquí tenemos entonces el pulgar no extensible y el pulgar totalmente extensible. En este caso, entonces, el extensible es esto cuando se puede voltear y como lo mencionábamos acá, eso está dado por una condición de un alelo que es recesivo, por eso aquí lo llamamos P minúscula, ¿cierto? Y P mayúscula es el pulgar no extensible, es decir, que lo podamos, digamos que separar un poco del resto de los dedos, pero que no se voltea totalmente como es el extensible. Esa sería la siguiente característica. Algo súper común es pico de viuda. Para esto nos hacemos el cabello así como hacia atrás en la frente y vamos a determinar entonces en qué consiste ese pico de viuda. Algunas personas muestran la característica de que su línea de pelo baja hasta un punto definido en la mitad de la frente. Eso es lo que se conoce como pico de viuda. Es esta primera imagen que tenemos acá. No tenemos una línea recta en la línea del cabello, específicamente en la frente, sino que se ve como una entrada, ¿cierto? En la parte central de la frente.
Ese rasgo resulta de la acción de un alelo dominante, aquí lo llamamos V mayúscula. El alelo recesivo, que sería la V minúscula, determina la característica de una línea continua de pelo. Mírenme la diferencia en esta imagen. Aquí tenemos entonces pico de viuda y aquí tenemos una línea totalmente recta. Recuerden que el alelo dominante es cuando se presenta pico de viuda, es decir, la característica de la línea del cabello no es una línea recta. Y recesivo cuando esa línea sí es recta. El vello en las falanges de los dedos de la mano. La presencia de vello aquí en esta partecita de las falanges. La presencia de vello sobre la segunda falange. Ojo con esto, no es la primera que es la que va después de los nudillos, sino en la segunda falange. ¿Listo? Como nos estás mostrando ahí en la imagen. Entonces, la presencia de vello sobre la segunda falange de los dedos se debe a un gen dominante. Aquí lo llamamos D mayúscula. Y la ausencia, cuando no tenemos vello ahí en los dedos, se debe a un gen recesivo. Entonces, quienes tengan presencia de vello ahí, quiere decir que tienen el gen dominante. Y quienes tengan ausencia, pues tienen el recesivo, ¿cierto? Otra característica que vamos a estudiar, creo que esta es la última, ¿sí? Esta última característica es el dedo anular más corto que el dedo índice. Si nosotros colocamos la mano, la extendemos sobre un escritorio, sobre una superficie plana como esa que estamos viendo ahí, si nosotros colocamos los dedos, digamos que lo más común que ocurra es que el dedo anular sea más largo que el índice, ¿cierto? Siempre nos queda como un poquito más encendido. Algunos genetistas creen que si el dedo anular es más corto, se debe a un gen influido por el sexo del individuo. De acuerdo con esa teoría, los varones, los hombres, poseen un gen dominante A, es decir, que ese gen dominante A es lo que permite esa condición, y las mujeres un gen recesivo A minúscula. ¿Listo? Entonces, esa presencia del dedo anular más corto se debe a ese gen dominante A. Y cuando no es así, se tiene un gen recesivo A minúscula. Acá quiero hacer énfasis porque, digamos que aunque es una característica ligada al sexo, hay algunas variaciones en las que se pueden presentar hombres o mujeres con la característica contraria y no tiene nada que ver. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta estas características, la idea es que ustedes, digamos que hagan el desarrollo como tal, que ustedes se observen cada una de esas características. Son una, espérenme, dos, tres, cuatro, cinco, seis características, ¿cierto? Es algo que podemos mirarnos con mucha facilidad. En un espejo lo podemos determinar y que llenemos la tablita que está acá. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Colocan el nombre de ustedes acá en la tabla, ¿cierto? Acá están las características que les acabé de mencionar. Aquí dice fenotipo, ejemplo, dominante o recesivo. Entonces, por ejemplo, el enrollar la lengua, ¿cierto? Entonces, quien lo pueda enrollar, ya dijimos que eso depende de un alelo que es totalmente dominante, ¿cierto? Entonces, yo puedo enrollar la lengua, entonces coloco acá la foto, ¿cierto? Y digo que es dominante, porque para mí, o yo tengo ese gen que es dominante. Si alguna persona no puede enrollar la lengua, entonces, ¿qué va a colocar? Que es recesivo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál será el genotipo posible? Entonces, si yo puedo enrollar la lengua y si aquí me están dando con letras U para ese gen que me permite hacer el enrollamiento de la lengua, si yo lo puedo hacer, quiere decir que es dominante, ¿cierto? Pero recuerden que siempre debemos tener los dos alelos, según lo que les explicaba acá, ¿cierto? Tenemos un alelo y otro alelo, un par de alelos, por lo tanto, siempre debemos tener dos letras. Entonces, acá, ¿cuál sería mi alelo, digamos que mi genotipo completo dominante? Si yo puedo enrollar la lengua, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo sería si es dominante? U mayúscula y U mayúscula. Nayar le dice las dos U mayúscula. ¿Sí, Nayerli? Señora. Ok, ¿será que está bien, pero será que tenemos otra posibilidad o esa sería la única? U mayúscula y la U U minúscula. mayúscula, U minúscula, sí.
Perfecto, tenemos las dos posibilidades, ¿cierto? Porque con cualquiera de las dos, yo voy a tener la dominancia y yo no tengo los genes, no estoy haciendo una codificación específica de los genes para saber, ok, lo tengo homocigoto o heterocigoto, ¿cierto? Cualquiera de los dos me da la característica. Entonces, ¿qué hago? Completo aquí la tabla con, puede ser las dos mayúsculas o una mayúscula y una minúscula. Ese es el genotipo. Cuando utilizamos letras para, digamos que caracterizar los genes, ¿cierto? Ese es el genotipo. Y cuando digo es dominante o es recesivo y tengo la característica, lo que se ve, por eso les digo que coloquemos las fotos, eso es el fenotipo. ¿Listo? Y así hacemos para todas las características. Ahora, si yo no pudiera doblar la lengua, entonces mi genotipo, ¿cuál sería? Un minúscula y un minúscula. Perfecto, las dos minúsculas, ¿cierto? Entonces, así vamos a completar esa tablita que está acá. Ténganme en cuenta que la característica que nos determinan no siempre va a ser las mayúsculas dominantes. A veces la característica se expresa cuando el gen es recesivo. Por ejemplo, si lo miramos, es como mirarlo al contrario, ¿cierto? Si la característica es ojos azules, pues ya sabemos entonces que el gen va a ser un homocigoto recesivo, ¿cierto? Entonces, fíjense muy bien en la información que les coloco acá en cada una de las características para que ustedes puedan determinar tanto el fenotipo como el genotipo. ¿Listos? ¿Es claro o tenemos alguna pregunta? Los escucho, me cuentan, por favor. Está claro, profe. Ok, listo. Entonces, pues quise dejarles esta actividad. Es muy sencilla realmente y quise que la hicieran como de manera individual, pues porque entiendo que ustedes ya pues les queda como un poquito más complejo reunirse y demás. Ahorita tienen muchas cosas, entonces simplemente resulta como algo más bien como didáctico que ustedes miren ese tipo de características. No van a durar, digamos que mucho tiempo haciendo esa tablita y ya, listo. Y esa forma sería entonces la entrega del informe de esta actividad virtual, ¿vale? ¿Les parece bien? Sí, señora. Ok, listo. Sí, La idea señora. entonces es que no sé si alguien me está debiendo informes, no he revisado, por ahí he visto que me han enviado, pero no he revisado. No sé si me están debiendo informe o si ya me los entregaron. Yo, profe, pero es que tengo una duda en la última parte que nos dicen los tiempos de los colorantes. De los colorantes, espérame, me ubico. ¿En qué práctica era? ¿Transporte celular? No. Es que no me acuerdo muy bien de los tiempos que se tenían que dejar. ¿En qué práctica era, Nayerli? En la práctica 7, profe, Espérate, miramos de una vez y aclaramos de una vez. que dice tiempo, diámetro y pues las análisis y conclusiones. Tiempo, diámetro. Yo tenía por acá la guía, justo la estaba mirando hace ratito y no sé qué la hice. Espérame, ya miramos la guía de una vez. Protocolo biología, pero esta es sesión virtual. Espérenme. Bioquímica, ay, no encuentro la de biología. Química. Dios. Pero en esa práctica, Nayeli, no utilizamos colorantes, ¿no? La de transporte. Sí, por eso, pero como pues estaba ahí, entonces lo dejamos, no lo hacemos. En la guía les hablan Profe, de colorante.
Yo esa parte no la hice porque no, nosotros no utilizamos ahí. No sé si es que está mal la guía, pero yo esa parte de los colorantes no la hice. Ajá, no, es que no, eso les iba a decir, no porque ahí sí debe estar como mal, no la encontré, pero bueno, en esa partecita no hay colorantes porque lo que utilizamos fue la solución de cloruro de sodio para mirar el transporte, entonces ahí no se utilizó colorante, entonces esa parte no la desarrolla. Ah, listo, sí, ¿Listo, señora. Nayeli? Listo, entonces, ¿quién falta por entregar el informe? ¿Nayeli? ¿Gladys y Gerson ya entregaron? Yo, profe. Sí, profe. Ok, listo. Sí, me acuerdo, por ahí vi el informe. Carolina falta con Laura, ¿cierto? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, la idea es que me entreguen antes del viernes para yo poderles calificar y colocarles las notas en el sistema. ¿Listo? ¿Alcanzan para entregarme antes del viernes? Sí, profe, ya se lo envío. Tenía esa duda, pero ya se lo envío. Ok, vale, gracias. Carolina. Sí, señora. Precisamente en este momento lo estoy terminando. Yo creo que se lo envío ahorita en 10 minutos. Ah, ok, listo, vale, perfecto. ¿Y los diagramas de flujo, quién me está faltando por diagramas? ¿A alguien le faltaba entregar diagramas? A mí, pero ya se los envié por WhatsApp. Sí, los vi. Jennifer, ok, Nayerly los tiene completos, Gladys también. Gerson, me faltaban los diagramas de flujo. ¿Me envió o me los debe? Jefferson, perdón. Jefferson. Carolina también me los debía. Tutora, yo se los envié al WhatsApp, al interno. Ok, listo, vale, perfecto. Jefferson. La idea es que quedemos con todo, aún los debo. Jefferson, entonces trate porfa de entregármelos mañana. La idea es que quedemos con todos los puntos. Yo siempre les digo como que esforcémonos un poquito, que valga la pena los viajes que ustedes hacen, quienes se desplazan o el tiempo que ustedes le sacan a ese componente práctico. Entonces entreguen todo para que puedan tener todos los puntos. ¿Listo? Igual no es que sea tampoco nada así como que súper complejo. Entonces tratemos de entregar todo para poder alcanzar todos esos puntos del componente práctico. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Los escucho. ¿Es claro la Por actividad parte que vamos a de- desarrollar? Profe, Jennifer. sí, en esta actividad, ¿la agregamos en el informe o se la enviamos así por separado? No, envíenmela así solita. Envíenmela así solita para yo saber qué son los dos informes. Pues, cuando yo organice los archivos, los dos informes y esta actividad del informe del virtual. ¿Listo, Nayerly? Sí, señora, gracias. Ok, vale. Jennifer, ¿iba a comentar algo? Que no me queda ninguna duda sobre los trabajos. Ah, bueno, listo, vale, perfecto. Listo, muchachos, entonces, no siendo más, espero, como les decía, tratemos mañana de completar el envío con esta parte virtual para yo poder ya, pues, prepararles las notas y ya colocarlas en el sistema para que ustedes las puedan tener. ¿Listo? Como no es más, entonces les deseo una muy feliz noche y quedo muy atenta de sus envíos, ¿vale? Gracias, Muchísimas profe. Hasta gracias, luego. tutora. Vale, con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe. Igualmente, feliz noche.